proyecto porque vamos a tener conversaciones con gente extraordinaria y talentosísima que me van a estar acompañando en estas conversas súper chéveres. Y bueno, estoy más contento y más feliz porque me acompaña en este primer episodio una periodista increíble a la que admiro muchísimo. La sigo desde hace mucho tiempo y la admiro mucho. Ella escribe genial, me encanta cómo escribe, ella produce, ella toma fotos, se monta en la moto para ir a buscar la noticia, canta, baila pegado. Bueno, bienvenida Génesis Carrero. Ay, qué encanto, de verdad. Yo feliz de estar aquí contigo en esta idea que estás tratando de materializar y contenta de que podamos mostrar un poquito lo que se hace en Venezuela. Claro, claro. Génesis, actualmente trabajas para el portal web El Pitazo. Bueno, colaboras con otros medios nacionales e internacionales, pero actualmente estás con El Pitazo. Quisiera saber un poco cómo fueron tus inicios en el periodismo. ¿Cuál fue ese primer acercamiento que tuviste con el periodismo? Y bueno, ¿por qué estudiaste periodismo? Claro que sí. Bueno, yo soy periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela. En el año 2013 egresé. Pero antes de incluso entrar a la universidad, yo vengo del estado de Aragua, de un pueblito de Aragua, sur de Aragua, y allí yo tenía un programa radial en la emisora comunitaria. Sí, yo tenía un programa radial en una emisora allí en el pueblo y creo que fue como la manera en la que me enamoré del periodismo, en la que comencé a amar esto de las entrevistas, de conocer las historias de la gente, que básicamente es lo que me mueve en esta carrera. Luego, antes de graduarme, comencé a trabajar en Últimas Noticias, en otros medios de forma emergente, pero Últimas Noticias fue como mi primer trabajo formal. Allí pasé por todas las fuentes que te puedas imaginar, o sea, desde atender público que tenía denuncias, hasta finalmente llegar a cubrir política, que es una de las fuentes más importantes, y bueno, estuve allí en Últimas Noticias cubriendo política en los últimos años y unos años muy difíciles para ese medio de comunicación en particular. Entonces, bueno, creo que aprendí muchísimo, me inserté también en el mundo sindical del periodismo, entonces he estado como trabajando en esas áreas. Actualmente, bueno, migré al periodismo digital, como creo que lo hemos hecho casi todos los periodistas de Venezuela, por la situación del papel y por toda la crisis que hay, y bueno, también por la modernización. Ahora estoy en El Pitazo, allí escribo Comunidad, que es la fuente que cubro. Yo migré de política, que era la fuente que tenía, Comunidad, que es una fuente que de verdad me ha dado muchísimas satisfacciones, con la que he aprendido muchísimo, la que me he nutrido muchísimo. Siento que es como, sabes, que usas muchas cosas y que pruebas muchas cosas hasta que finalmente llegas al lugar en el que tú dices, bueno, esto es. Creo que eso me pasa con esta fuente en particular, porque es una fuente que me permite contar historias de gente común, historias de gente con la que fácilmente se puede identificar todo el mundo, exactamente. Entonces, bueno, creo que ese ha sido como el recorrido que he hecho en la carrera y en lo que he trabajado ahora y en lo que intento especializarme, que es en periodismo narrativo, que es contar historias en forma de crónica, relatos largos, que no sean cuentos, pero que lo parezcan. ¿Cuál es tu género periodístico favorito? Sí, sin duda la crónica es donde me he encontrado. Además me gusta muchísimo, muchísimo desde antes, desde cuando era muy pequeña me gustaba mucho leer, siempre he leído muchísimo y creo que esta es una manera de incluir la narrativa y el texto literario en el periodismo. Creo que tienen cabida perfectamente y creo que puede dar a la gente cosas de interés común sin simplemente decirles, hace un mes que no hay agua en tal comunidad, o hace un mes que tal familia no recibe la caja CLAP, por ejemplo. Creo que puedes hacer de eso un poco más y hacerlo más interesante también en esta transformación del periodismo, para que la gente te lea más, conozca más y se interese más por estos temas que nos preocupan hoy a los venezolanos y que creo que preocupan a buena parte del mundo. Bueno, yo creo que para mí también es uno de los géneros periodísticos más ricos. Voy como el cronista, ¿no? Quien no quiere llegar primero, sino llegar más lejos. Y entonces, una de las cosas más ricas de la crónica es que como que, bueno, puedes contar o indagar eso que el diarismo, que el periodismo del día a día no contó o no llegó por supuesto, a contar, ¿no? en ese momento. Génesis, dices que el periodismo, bueno, una de las cosas que te mueve del periodismo es la gente, ¿no? ¿Qué significa para ti el periodismo?
Bueno, imagínate, ahora mismo el periodismo es mi manera de vivir. Creo que es eso justamente, es una forma de vida en la que he aprendido a mezclar mis cosas. Yo creo que últimamente y desde que me gradué soy más periodista que otra cosa. O sea, soy periodista antes que cualquier cosa. Llego a un lugar y creo que he aprendido a mirar con otros ojos, como con un poco más de profundidad. Tengo un interés particular por algunas cosas que siento que solo lo tenemos los periodistas, que podemos captar ciertas cosas que a lo mejor no se ven a simple vista, y es ese interés por conocer a los demás y por tratarte de meter un poquito en los zapatos del otro, lo que me ha motivado estos últimos años. Por eso creo que, bueno, no cambiaría nada ser periodista, creo que es una carrera increíble y como te digo, una forma de vivir. Claro, hermoso. Bueno, Génesis, eres una mujer llena de preguntas y dudas. Creo que, no sé si te consideras una mujer escéptica, o hay que de alguna manera ser escépticos para poder encontrar respuestas, para buscar la verdad o respuestas. Pues más bien creo que tienes que tener un poquito de ambos, tienes que tener un poquito de escepticismo cuando vas a temas duros, pero también tienes que tener un poquito de fe para creer en los demás y creer lo que te cuentan. Creo que es muy importante cuando te acercas a alguien y cuando alguien te cuenta su historia, darle crédito por completo a lo que te dice. O sea, es muy importante para mí que una persona me permita entrar a su casa, que me permita conocer su realidad, su forma de vida, las condiciones en las que está, y eso me hace un poco tener muchísima fe en las personas en las que me hablan. Esto cuando cuento historias, pero cuando estoy hablando de temas duros, o sea, ahorita mismo estoy haciendo un reportaje del agua, estoy entrevistando ingenieros, creo que es un poco más importante ser escéptica, preguntar muchísimo y sobre todo cotejar lo que te dicen unos y otros con la realidad que vive la gente. Creo que también es muy importante para los periodistas de este momento no solo dar números y datos y cifras duras y revelar cosas, sino que contar cómo esas cosas que estás intentando revelar afectan a la gente a diario. Claro, creo que actualmente el periodismo se ha humanizado más, creo. Totalmente, sí. Creo que ahora fíjate en la importancia que recaen en los más grandes medios hacer historias que sean historias de vida, que narren hechos, que tengan eso, pues que tengan esa narrativa que interese al otro, porque creo que de allí viene eso de que te puedas identificar con otra persona y te puede interesar su historia. Génesis, actualmente vivimos una crisis, una pandemia sin precedentes, y ¿cómo crees que pudiéramos nosotros de alguna manera se ha dicho muchas veces que el periodismo privilegia como una parte negativa de la sociedad porque otorga como ese predominio de las malas noticias? Entonces, ¿cómo crees que pudiéramos cambiar un poquito esa percepción negativa para en este tiempo de pandemia no generar más zozobra de lo que ya la gente está viviendo? Claro. Y bueno, de alguna manera, ¿cómo podemos ser más asertivos a la hora de comunicar? Bueno, ahora mismo estamos en una situación muy grave, pero aplaudo mucho algunas iniciativas de medios de comunicación que han tratado de emprender esto a lo que llamamos el periodismo de soluciones, que es el periodismo en el que además de contarte el problema, te contamos cómo está haciendo esa persona para resolver ese problema que se presentó. Creo que esta gente que está contando historias de cómo en los comedores están repartiendo comida desde rejitas, aunque no puedan comunicarse con la gente, cómo están haciendo tapabocas con traje baños. O sea, creo que estas pequeñas historias que te hablan de soluciones, como hay gente que está organizando comunidades para ir a visitar abuelitos que no tienen cómo salir de sus casas y que son la población más vulnerable en este momento. Creo que esas son las historias que ahora mismo valen la pena y que nos demuestran que no es solo dar las cifras malas y contar que tenemos un montón de casos ya de coronavirus, sino que también reflejar qué está haciendo la gente común para tratar de paliar un poquito lo que ya es crítico. Bueno, en Venezuela sabemos que tenemos una crisis de servicios públicos gravísima, que se ha agravado muchísimo más en esta época por, bueno, múltiples razones, y que el encierro que tenemos todos, al que estamos obligados por la cuarentena, ha agravado muchísimo más esto y creo que ha sacado también lo mejor de la gente. Creo que el periodismo venezolano está haciendo cosas muy importantes en intentar mostrar esas cosas que te cuento que hace la gente para salvaguardar a sus vecinos en este momento. Claro, porque creo que la crisis ha pegado más fuerte, por ejemplo, a las zonas más vulnerables, ¿no? O las comunidades más vulnerables. Entonces, ¿cómo crees que pudiéramos ver el fin de esto o ver estas crisis con más optimismo?
Bueno, ahora mismo creo que es un poco complicado hablar de optimismo en este país. Bueno, ayer vivimos lo de DirecTV, estos días hemos estado muy complicados como con las noticias que han pasado. Ahorita mismo Caracas entera está sin agua y es una situación que parece que se va a prolongar por algún tiempo. Entonces creo que es muy importante eso que te digo de la colaboración mutua, de saber que, bueno, a lo mejor no tienes un tobo de agua y le puedes regalar medio tobo a tu vecino, que puedes tratar de ayudar de cierta manera y, bueno, afianzarse en la familia. Creo que eso es lo más importante que se puede hacer en este momento y que los periodistas deberíamos contar o intentar contar para tratar de mitigar un poco la incertidumbre en la que están los venezolanos. Claro, bueno, creo que nos tenemos que apoyar más como seres humanos. Pero una de las cosas también que veo en algunos medios de comunicación que, bueno, generan como más zozobra, porque no es lo mismo, por ejemplo, dar una cifra de que, bueno, se han recuperado, por ejemplo, se han recuperado el 2% o el 1% de la población, que no es lo mismo decir el 1% que decir se han recuperado de este COVID unos 10.000 personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que también hay que meterle el ojo a eso y ser un poco más humanos a la hora de comunicar algo y por supuesto apoyarnos entre todos, ¿no? Porque creo que en todos los extractos ha pegado esta crisis. Sí, bueno, eso sucede mucho, pero también hay que tomar en cuenta que Venezuela es un país con bastante oscurantismo en cuanto a cifras y el tema de cifras oficiales, de realmente qué nos afecta, cómo nos afecta y de qué manera. Y solamente contamos con las partes oficiales que dan en las tardes desde el gabinete de Nicolás Maduro, y eso de que la gente tenga aún mucha más incertidumbre, creo que también es trabajo de los periodistas intentar indagar un poco más en eso e intentar disipar las dudas que puedan tener las personas en torno a toda la pandemia que hoy nos afecta y que, bueno, hace más peligrosa la situación en el país por la crisis sanitaria que vivimos. Claro, bueno, hablando de situaciones peligrosas, quisiera que también nos contaras un poquito de esa experiencia que hace poco escribiste en una crónica exquisita en inglés para un portal web sobre unos recientes hechos que sucedieron en Petare, una de las zonas más peligrosas y, bueno, una de las zonas más populares de Caracas, en el barrio José Félix Rivas, creo, el 30 de abril, donde hubo un enfrentamiento entre bandas criminales. Entonces, ¿cómo llegas a la gente o cómo tratas de contar en una zona que de alguna manera sobrevive en la alegría, a pesar de tener como ese lado oscuro, vivir siempre como con problemas sociales y también de criminalidad, y siguen viviendo normal, ¿no? ¿Cómo llegas o cómo cuentas eso? Bueno, primero es importante que sepas que yo vivo ahí, yo soy de Petare, entonces eso hace como que mi acercamiento a la comunidad en particular sea un poco más empático, porque no solo estoy reporteando lo que viven otros, sino que es una realidad común para mí. Y eso hace que sea como muy cercana, y también me dificulta un poquito alejarme del hecho para poder narrarlo. Claro. Eso es muy difícil a veces para los periodistas, tratar de salirnos de los sentimientos que podamos tener con respecto a cierto tema para contar cómo lo viven los que están a nuestro alrededor. Esta situación que se ha presentado aquí en Petare, bueno, es una situación bien compleja y además es una situación que agrava lo ya difícil que estamos viviendo todos, como tú bien lo dices, por la cuarentena. Y pues para hacer ese trabajo ha sido un trabajo bastante delicado. Yo llevo muchísimo tiempo haciendo cobertura en Petare, cobertura de comunidad. Como te digo, yo siempre ando en esa moto recorriendo barrios y Petare es como mi zona de enfoque más importante. Entonces, pues tengo muchísimos contactos que he ido creando en la comunidad y cuando pasa cualquier situación me reportan. Sin embargo, pues esta cobertura en particular con este tema de la guerra entre bandas y luego el operativo policial que se generó ha sido muy difícil porque la gente tiene mucho miedo. Y creo que antes que ser periodista tienes que ser persona y saber que si lo que esa persona te está contando lo puede poner en riesgo, tú mismo como periodista, desde tu profesionalismo y desde lo que sabes, tienes que decirle a la gente, mira, capaz voy a contar esto, pero no lo voy a contar con tu nombre, voy a salvaguardar tu identidad,
cambiaré algunos datos como la dirección exacta o omitiré la dirección exacta en donde vives, este tipo de cosas, porque bueno, es una situación que ha puesto en jaque a todo Petare y que la gente tiene muchísimo miedo por bueno, no solo tienen miedo de los delincuentes, también tienen miedo de las fuerzas de seguridad que han tenido un papel bien importante en esta comunidad en cuanto a allanamientos y todo este tipo de cosas, y pues es entendible porque la gente conoce los testimonios, ha visto en carne propia cómo se viven estos enfrentamientos en los que las casas de la gente son el escudo de las balas. Entonces creo que son situaciones que se tratan con muchísima delicadeza. Yo he tratado de hacer lo posible por salvaguardar eso, salvaguardar mis fuentes, por respetar lo que me dicen, por tratar de respetar a las víctimas, conocer bien a las personas, tratar siempre de verificar lo que me dicen con otros vecinos, con otras comunidades, para tener la certeza de que lo que estamos diciendo en cualquiera de los medios para los que lo esté escribiendo, son lo que podemos lograr decir, son cosas fidedignas y son cosas que realmente ocurrieron en la comunidad. Claro. ¿Y permanece ese conflicto en Petare actualmente? Pues ahora hay una tensa calma, digamos, porque el operativo policial para capturar a este líder negativo sigue. El operativo está activo, de hecho, en todo José Félix Rivas, que es como la zona de enfoque del conflicto. Hay alcabalas activas en algunas zonas, en la zona 1, en la zona 6, pero la balacera paró. Luego del operativo policial, el enfrentamiento entre bandas cesó porque, bueno, ahora es prioridad para estas bandas esconderse de las fuerzas policiales y ahora mismo están en la captura. Ahora el problema real lo tienen los vecinos que están en la comunidad y que, bueno, han vivido allanamientos, han vivido un montón de cosas por parte de los cuerpos policiales que están todavía inmersos en la zona y, bueno, la gente tiene mucho miedo, es lo que te puedo decir. La gente está muy afectada, hay muchísima gente que no ha vuelto a sus casas, los que están en las zonas donde justamente se dio el tiroteo todavía no han vuelto a sus casas en muchas ocasiones, la gente se mudó por unos días, trató de que se calmara la situación para no poner en riesgo a sus familias y actualmente eso es lo que estamos viviendo, pues una tensa calma porque tenemos a las autoridades aún en la comunidad, incluso la cuarentena sufrió ciertos cambios porque creo que esa flexibilización que hemos visto en algunas partes de Caracas, específicamente en José Félix Rivas, se tensó mucho más porque, bueno, es más difícil montarte en el metro si no tienes ningún tipo de conducto por escrito del Consejo Comunal. Ir y entrar del barrio sin un salvoconducto también está resultando un poco complicado, los carros no salen, solo puedes salir a pie y bueno, puedes caminar hasta Petare, quizás hasta la California, pero es un trecho bien largo y bien importante, la gente normalmente sale a comprar, que es a lo que salen, algunos días los comercios no están abiertos, otros días sí, entonces bueno, es una situación con la que han tenido que lidiar los vecinos de José Félix Rivas. Y tú a la hora de reportar o estando allí en el día a día, ¿sientes miedo, Génesis? Pues claro que sí, no te lo voy a negar. Hay días en los que me asusto muchísimo y hay algunas situaciones que he vivido, no solo con esta situación en particular, sino haciendo cobertura de cualquier hecho, que son muy tensas y son muy peligrosas. Además, hacer periodismo en Venezuela no es tan sencillo como la gente lo ve. Hay gente que no le gusta que le pregunten, hay gente que no quiere que se revelen algunas cosas, hay gente que ni siquiera quiere que tomen fotos en sitios públicos. Entonces ya todo esto representa un problema para los periodistas venezolanos. No solo tenemos que cuidarnos de las fuerzas de seguridad, sino que también tenemos que cuidarnos en muchos casos de dirigentes políticos, de activistas, de líderes comunitarios, incluso de seguidores de un lado o del otro, que en muchos casos se sienten aludidos por alguna pregunta que hagas o por alguna cosa a la que estés dando cobertura, y eso te pone como en el blanco de esas personas. Entonces creo que tenemos que cuidarnos muchísimo ahorita con la pandemia. ¿Cómo manejas esas situaciones? Pues bueno, yo particularmente trabajo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Nosotros ahí reportamos las agresiones contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Y hemos tenido un importante, digamos, implementación y aprendizaje en cuanto a cadenas de contacto, límites de seguridad, formas de cuidarnos entre nosotros mismos. Ya, por ejemplo, es muy raro que tú veas a un periodista haciendo cobertura solo de un hecho que pueda tornarse peligroso. Los periodistas trabajamos en equipo, aunque seamos de distintos medios, tratamos de cubrir en grupo.
tratamos por ejemplo, si vamos, yo normalmente que voy casi siempre sola a comunidades populares, siempre tengo a alguien a quien le cuento, mira, voy a estar en tal lugar, de tal hora a tal hora, si en tanto tiempo no te escribo, por favor, pendiente, llame o atenta a lo que pase, porque bueno, nunca sabes con qué te vas a encontrar, pero creo que los periodistas hemos aprendido, exactamente, hemos aprendido a lidiar con eso y a trabajar juntos, que no es lo ideal, ¿sabes? Lo ideal sería que pudiéramos reportar tranquilamente y hacer nuestro trabajo tranquilamente, pero creo que en las condiciones en las que estamos intentamos hacer periodismo. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, es muy bueno ese apoyo entre colegas, ¿no? Génesis, Sí. normalmente, o bueno, en el camino siempre nos encontramos con la prueba del ego. ¿Cómo abdicas de él o cómo luchas contra él? Bueno, no sé, creo que por lo general nunca he sufrido muchísimo de eso. Sin embargo, intento que cuando siento que algo o cuando me alaban mucho por alguna cosa o no sé qué, trato de pensar, no, bueno, esto es solo un momento, esto es una cosa que hice ya, eso no quiere decir, además uno siempre tiene sus batuqueadas, como le dicen por ahí. Uno siempre tiene cables a tierra, gente que te dice, mira, mosca con lo que estás haciendo, esto no es así. Creo que eso mismo de tener jefes que te apoyen, que te instruyan, ahorita esto del periodismo digital nos ha permitido mucho como ese periodismo colaborativo que es maravilloso, porque entonces al final haces un trabajo y no es tu nombre solamente el que está allí en el trabajo, que si es un trabajo que le va bien o que obtiene algún premio, sino que simplemente es un trabajo que estás haciendo y que sabes que estás haciendo por la gente. Yo creo que esa ha sido la clave del trabajo que he hecho, que creo que todas las cosas que he intentado hacer han sido para ayudar a la gente de cierta manera o para visibilizar una situación que es grave, que es delicada y que yo sé que contándola a lo mejor vamos a aportar un granito de arena para que esa persona mejore las condiciones en las que está. Bueno, a mí no me cabe duda y es la percepción que tengo de ti, de que eres una mujer súper humilde y bueno, muy trabajadora. Entonces esa es la percepción que tengo tuya. Y bueno, te lo preguntaba porque normalmente, sobre todo en este medio, ¿no? Siempre a veces es más importante más importante la firma que el contenido, ¿no? No sé si entiendes. Entonces, eso pasa mucho y pasa mucho con muchísimos colegas y bueno, no soy quien para juzgarlo, pero creo que mientras te mantengas en eso, en saber que lo que estás haciendo no lo estás haciendo por ti, sino por intentar visibilizar a esas personas a las que retratas en el texto, en el video, en lo que sea, en el formato que lo estés haciendo, en el multimedia que estés preparando, creo que con eso puedes tener un poquito ese cable a tierra del que te hablo, que te ayuda como a siempre tener los pies en el piso. Claro, claro. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿sí? Es súper fácil, te voy a ir diciendo unas frases o una palabra y tú me respondes con la respuesta que creas que es la correcta, ¿sí? Ok. Dale, pues. Bueno. Entre sujeto y verbo, ¿se coloca o no se coloca la coma? No se coloca. Nunca. Por favor, no se coloca la coma, nunca. Bien, muy bien. ¿Tienes los ojos color café o los ojos color cafés? Color café. Muy bien, así que... Dios mío, me siento en un examen. ¿Zarpar con Z o con S? Con Z. Genial, así es que es. Un libro, Génesis, un libro. Tengo miedo. El olvido que seremos de Héctor Abad, un colombiano. Es mi escritor favorito. ¿Es tu escritor favorito? Ah, chévere, Sí. Lo voy a buscar. Ay, búscalo, es bellísimo. ¿Y qué estás leyendo ahorita? Acabo de terminar La ceguera. Ese libro me pareció increíble, además demasiado oportuno para esto de la pandemia porque fue como leer lo que nos pasa en este momento. Tienes que leerlo. Ese lo terminé ahorita y bueno, voy a empezar a leer algo de unas crónicas de Soho que tengo por ahí pendientes y las quiero leer. Genial. Génesis, bueno, no te quiero despedir sin antes que me comentes qué significa el éxito para ti. Bueno, yo creo que el éxito es hacer lo que quieres y
que te genere no solo beneficios económicos, sino beneficios personales. Si tú te sientes bien con lo que estás haciendo, creo que eres una persona exitosa. ¿Y te sientes una mujer exitosa? Sí, creo que sí, estoy segura de que lo soy. ¿Y cuál es esa historia que quieres contar con final feliz? Ay, imagínate, la de mi país, claro que es la que quiero contar. Me muero por contar esa. Claro, siempre dices que eres una periodista que cuenta historias con finales felices. Sí, la verdad es que me gusta mucho que las historias cierren, que sean redonditas, como suelen decir los editores. Me gustan esas historias que aunque tengan un final oscuro, que tengan un inicio oscuro, siempre tengan algo bonito dentro de lo que pasa. Hace poco hice un podcast de una familia que estaba en una situación muy difícil. Los hijos de esa mujer se fue de su casa y vivieron en la calle muchísimo tiempo. Y cuando terminé la historia, esos niños volvieron a su casa y pudimos cerrar la historia así, como que esos niños estuvieron un año entero viviendo en la calle, pero volvieron a casa con todas las dificultades que había en casa, pero estaban juntos otra vez. A esos finales felices me refiero. Es genial, genial. Muchísimas gracias, Génesis. Eres una de esas mujeres y venezolanas, de las que me siento orgulloso porque, bueno, súper talentosa, humilde, trabajadora, por supuesto, y bueno, que le está echando pichón al trabajo para, bueno, dejar siempre el nombre de Venezuela bien parado, estés donde estés, ¿no? Todo el venezolano esté donde esté siempre es como que se convierte de alguna manera como en embajador del gentilicio venezolano. Entonces estoy de verdad súper contento primero de conocerte y gracias por estar aquí conmigo, acompañándome y espero que te siga yendo súper bien, que sigas siendo una mujer exitosa y que, bueno, que sigas cumpliendo todos tus sueños y metas. Amén, amén. Y a que a ti te vaya maravilloso con este podcast que está quedando súper lindo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo igual. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, hablen bonito. Si les gustó, compártanlo. Y si no les gustó, también compártanlo. Hablen bonito y chévere del podcast. Así que suscríbanse. Vayan también a la página de Instagram. Síganos en Instagram. Sí que los hay. Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten.